Efectivamente, ahí estamos grabando entonces la ayudantía de hoy. Hoy día vamos a estar una hora. Yo creo que va a ser una hora porque de verdad no me siento tan bien. Mañana ya vamos a continuar, ¿no es cierto?, con el curso. Eh, Eso. Así que veamos los ejercicios. Como les comentaba, hoy día quería ver un poco de vectores, algunos ejercicios de vectores y ver un par de ejercicios de cinemática, aunque sean de los ejercicios resueltos. No sé si vieron, coméntenme si vieron los documentos, si los han ido visto, si los han ido viendo en los documentos que les dejé en la plataforma. La plataforma le he ido subiendo varias guías. Ayer, creo, anteayer, subí un par más de guías de ejercicio en la clase, complementé la clase 3, la de movimiento rectilíneo. ¿Ya? No sé si las han visto, si no las han visto, les recomiendo que las vean. Tienen ejercicios resueltos, tienen guías de ejercicios para que lo resuelvan ustedes con las soluciones. Así que tienen de todo ahí eh, para preparar lo que viene siendo la solemne, que acuérdense que la solemne es la próxima semana, ¿cierto? El primero de agosto. Así que eso, los contenidos de la solemne ya están definidos, van a ser eh, todo lo que hemos visto hasta ahora, hasta lo que veamos en la clase de mañana. ¿Ya? Es, cifras significativas, cambio de unidades, ¿cómo se llama el otro? Cifras significativas, cambio de unidades, análisis dimensional, eh, notación científica, vectores y, y lo que alcancemos de ver de cinemática. Ya, mañana deberíamos alcanzar a ver aceleración y con eso es movimiento rectilíneo. Y eso es toda la materia que entra en la solemne 1, es decir, las clases 1, 2 y 3. Insisto, con lo que alcancemos a ver mañana. ¿Ya? Y eso. ¿Qué más? Eso. Y le puesto a la disposición ahí bastante material. Cualquier cosa la vamos a comentar. Tenemos mañana, tenemos el miércoles. Miércoles supone que habíamos programado un taller para el miércoles. Así que vamos a ver algún ejercicio tanto de vectores como de cinemática de lo que alcanzamos a ver esta mañana. También se dieron cuenta que le subí la pauta del taller. ¿Ya? Subí la pauta del taller 1, que no lo he revisado, pero intento revisarlo mañana, pero le subí la pauta. La podemos discutir también quizá en clase. Tenemos una ayudantía la próxima semana también, así que tenemos tiempo para conversarla. Pero está la pauta, la tienen. Así que si tienen alguna duda con la pauta, eh, algún comentario o algo así, me lo pueden hacer, por supuesto. Creo que las notas del taller 1 no sé si las alcance a tener de aquí pronto, pero yo sé que a ustedes les importan las notas, por supuesto, pero por lo menos teniendo la pauta, eso ya les va a ayudar para preparar la solemne. Entonces, ya con eso eh, les va a servir. ¿Ya? Entonces, empecemos. Primero voy a empezar recordándole un poco de la materia de vectores. Acuérdense que está abierto el control individual 1. ¿Ya? Eh, por si no se acordaban, está abierto el control individual 1. ¿Ya? Y el control individual 1 tiene materia de vectores y la tiene como la vimos en la clase con la diapositiva de la clase. ¿Ya? Ocupenla harto porque acá están casi todas las cantidades. Creo que de esto hemos visto, bueno, lo vimos en la clase, ¿cierto? Vimos suma de vectores, vimos vectores unitarios, la definición del producto interno, que es esta de acá, ¿cierto? La suma de las componentes y las proyecciones del vector. La proyección de un vector A sobre un vector B, que está escrita de esta manera, es la norma de A. La norma, ¿cierto? La vimos, es la raíz de la suma de las componentes, eso lo hemos visto bastante. Y la proyección del vector, la proyección escalar es esa, y la proyección vectorial tiene la expresión más abajo, más compleja de abajo, esta de acá en realidad.
el ángulo entre dos vectores, que se puede obtener de esa manera. Si uno tiene los vectores de esa manera, como está escrito como está en la pizarra, uno puede calcularlo así. Y también tenemos la definición del producto externo, que es esta matriz, el determinante de esta matriz, con estas características. Acuérdense que la interpretación geométrica es que el producto, la norma del producto cruz es la norma del producto cruz es el área del paralelogramo que forman los dos vectores, y además que el resultado del producto cruz es ortogonal a los dos vectores anteriores. Hay que acordarse de eso, sobre todo para el control. Entonces, por ahora voy a tomar estos ejercicios, los ejercicios de la guía, para resolverlos. Están estos ejercicios resueltos. De hecho, voy a ver un par de ejercicios resueltos primero para soltar un poco la mente, y la mente, bueno, para soltarnos un poco. Después vamos a ver los ejercicios, algunos ejercicios no resueltos, porque los ejercicios resueltos ya están, ya los tienen. Entonces, en realidad, revisarlos y ya están. O sea, se pueden, digamos, se los podemos comentar, pero teniendo los ejercicios resueltos, mejor hacer los ejercicios de la guía. Entonces, acá tenemos estos son el ejemplo de cosas que más o menos ya hemos visto. Esto está en la plataforma. En la plataforma, insisto, hay harto contenido, hay hartas guías de ejercicio, hay ejercicios resueltos y ejercicios no resueltos. Revísenlos. Revísenlos. Entonces, acá tenemos no solo días, vectores y un poco de cinemática. Los vectores. El ejemplo, el momentum lineal. El momentum lineal es una cantidad que se define vectorial de una partícula, es P igual a menos 5,3 I menos 3,8 J kilogramos metro por partido segundo, que es la unidad medida del momento. Y acá piden obtener el ángulo entre P y la dirección positiva del eje Y, que son los ejercicios típicos que uno suele, cosas típicas que uno suele preguntar. Entonces acá está la solución, considerar la figura de la izquierda. Ese es el dibujo, ¿cierto? De nuevo, la recomendación siempre, los vectores dibújenlos. Aunque tengan los vectores así como está acá, ¿no es cierto? Con componentes o entre paréntesis. Acuérdense que la forma de escribirlo es la misma. Pero siempre dibujen los vectores, porque dibujarlos siempre les va a dar una buena idea de qué están haciendo. Entonces aquí consideramos la figura de la izquierda, que es precisamente este vector P. Fíjense que es menos 5.3i. Ahí está 5.3, ¿cierto? El vector unitario Y, es decir, el eje X, que es este punto de acá. Y menos 3.8j, que es el unitario del eje Y, con un menos apunta hacia abajo, que es este de acá. Ahí está. Ese es el vector, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Si alguien no está de acuerdo, si alguien tiene alguna duda, si necesitan hacer una pregunta, la hacen. Yo estoy viendo el chat, estoy atento a que ustedes me hablen. Me asusto, digo, porque no tengo el feedback del sonido permanente, así que, pero no importa, ustedes me escriben nomás. Entonces tenemos el dibujo de la izquierda, que es ese de ahí, y de acá podemos calcular el ángulo alfa, que es este ángulo que forma, ¿no es cierto?, el vector con el eje Y. Acuérdense que haciéndolo dibujado, ustedes pueden encontrar los ángulos como ustedes estimen conveniente, como ustedes vean que es mejor. En este caso, podemos encontrar el ángulo alfa porque es el que da justo con el eje Y. De tal manera que se puede calcular, aquí está la tangente de alfa. Entonces, la tangente, ¿cierto?, es el cateto opuesto partido del adyacente. Efectivamente, el cateto opuesto partido por el adyacente es menos 5.3 por menos 3,8. Por supuesto que acá en esta forma los signos no aparecen. Acuérdense que estamos considerando se estaría considerando este triángulo formado por el vector y de acá, donde pertenece el ángulo alfa. De tal manera que la tangente de alfa entonces es 5,3 partido 3,8. De donde se encuentra, ¿cierto?, que el alfa es la arco tangente de 5,3 partido 3,8. Recuerden que el arco tangente es la función inversa de la tangente. Las calculadoras aparece como tangente a la menos 1, por si tienen problemas para calcular. Y de acá se obtiene directamente que alfa es 54 grados, o sea, alfa de ahí. Y por lo tanto, fíjense que este ejemplo, de nuevo, estos son el tipo de cosas que se les pregunta
Aquí le dicen explícitamente, obtenga el ángulo entre P y la dirección positiva del eje Y. Es decir, que lo que nosotros necesitamos encontrar es lo que en este dibujo está escrito como alfa. ¿Ya? Y al hacer eso entonces, como nosotros, perdón, alfa no, es zeta, el ángulo teta, ¿cierto? Y al graficarlo de esta manera entonces, ya que calculamos el ángulo alfa, eh, el ángulo teta entonces sería, dado que este es el ángulo completo, ¿cierto? O sea, no completo, sino el extendido, alfa sería 180, teta, perdón, sería 180 menos alfa, de tal manera que sería 180 menos 54, 126 grados. Un ejercicio simple, eh, pero que sirve otra vez para irnos soltando y para acordarnos cómo funciona este tema con los vectores. ¿Ya? Eh, eso. Eh, ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda o no? Me pregunta de nuevo, aquí estoy haciendo los ejercicios que ya están hechos, por lo tanto, y están bastante bien redactados, así que no hay tanta complicación, digamos, eh, con el, con la respuesta. Bueno, si hay complicaciones me preguntan, obviamente, no, si las tienen, las resolvemos. Eh, ese es el tipo de cosas que se hacen. Fíjese que en este caso es en esa dirección, ¿no? En este caso nosotros tenemos el vector con sus dos componentes y nos piden calcular el ángulo, que de nuevo lo hacemos en función del gráfico. Entonces, si nos vamos a la guía de vectores, que también yo la puse en se las envié, los primeros ejercicios eh, los primeros ejercicios son al revés. Fíjense que les dan el vector y les dan el ángulo. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que habría que hacer es encontrar las componentes. Hagamos eso. Hagamos eso. Lo voy a hacer con los ejemplos del 1.2. ¿Sí? Eh, entonces, voy a hacer el primero. A ver cuál puedo hacer el primero. El A, el B. No lo voy a hacer todo, por supuesto. ¿Sí? El A, el B y el... Oh, eh, voy a hacer el A, el B y el C. Entonces, ahí está. Digamos el A. Obtener las componentes rectangulares de los siguientes vectores. Entonces, este es estos vectores. El 1.2 de la guía. Esto yo se lo voy a enviar ya. Aguárdenme si enviárselo. Quizás se lo envíe mañana, ¿sí? Yo creo que ahora me voy a acostar. Entonces tenemos el vector A con A, que es la norma, que es igual a 11. No tiene unidades, así que... Y el ángulo θ igual a 65 grados. Y bueno, grados Celsius. ¿No? Y el dibujo, fíjense que es este. El dibujo es este. El dibujo... El vector es este. Y el ángulo θ lo voy a escribir de color azul. Es este de acá. Y esto es X. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el largo del vector y tenemos el ángulo. Así que aquí lo que habría que ocupar es la proyección.
ocupamos la proyección, ¿no es cierto? Que este vector, como tenemos ese ángulo, lo ocupamos obviamente en este triángulo de acá, de tal manera que este de acá sería a sub i y este de acá sería a sub x. Y de nuevo, esto es una cosa geométrica, es decir, es verlo y encontrar cuánto valen a sub x y a sub i. De verlo, vemos que el a sub x, por ejemplo, está relacionado con el cateto adyacente de teta, por lo tanto es el... Se me olvidó. El cateto adyacente. No es que se me olvide, estoy como muy Coseno. lento. Coseno, ¿qué hace? Es el coseno, bueno, y del lado de acá. Es A por el coseno de teta. Y de la misma manera, a sub i, de nuevo, estoy solo viendo el dibujo, a sub i es el cateto opuesto de teta, así que a sub i, en ese triángulo, en el triángulo que formé ahí, es A por el seno de teta. Igual con el cateto opuesto. Y en este caso, entonces sería reemplazar. Sería 11 por el coseno de 65, 11 por el seno de 65. Ojo que de 65 grados sexagesimales. Ahí tienen que estar atentos al tema de las calculadoras, ¿cierto? A veces están en radianes, a veces están en grados sexagesimales. En este caso es en grados sexagesimales. Y eso es calcular. Es 11 por el coseno de 65. Esto es 4,65. Y el otro es 9,97. En este caso, fíjense que no consideré cifra significativa ni nada. Debería considerar las dos cifras significativas del 11, tal vez. No sería mala idea, ¿no? Pero por ahora la dejar así con dos decimales, porque insisto, estamos haciendo de soltar la mano de las componentes del vector. Entonces serían esos dos resultados. Entonces con esos dos podemos, la pregunta era las componentes rectangulares. Así que con esto podemos escribir el vector A como su componente rectangular más su otra componente rectangular. Ahora, en este caso, por supuesto, dado que nosotros lo hemos hecho como no se está viendo bien. Dado que lo estamos haciendo como un dibujito, y nosotros nos centramos en el triángulo ese que está ahí, el AX, el triángulo que delimita el vector, las componentes rectangulares, perdón, hay que ponerlas a mano porque tienen signo. En este caso, se puede ver, digamos, del dibujo que el vector apunta hacia el tercer cuadrante, así que las dos componentes van a ser negativas. Así que esto va a ser menos 4,65. Y este le había puesto más, pero en realidad, como están los dos en el cuarto cuadrante, va a ser un tercer cuadrante, va a ser un 9,97J. Y esa sería las componentes rectangulares. Acuérdense que esto se puede escribir así, ¿cierto? Como menos 4,65. Profesor, tengo una duda. Sí, pregunta. Donde hizo usted la proyección de AX y AY, ¿no debería ser al revés? No lo sé. Puede ser. Déjame que rato hice como muy... ¿A qué te refieres con el revés? Donde usted hizo el gráfico, usted escribió AI, por ejemplo, abajo, y ese sería el plano de AX, si lo hace la paralela con el eje X, y el otro AI, o sea, Tienes razón, sí, sí. entonces por Sí, ende las esto de acá. deberían estar al revés. Tienes razón. Claro, tienes razón. Porque está AX. Sí, pues, ese es
Este de acá viene en la paralela, sí, ya tienes razón. Este es ahí. Tienes razón. Sí, tienes razón. Y el ahí tiene que ser menor. Sí, efectivamente. Ahí vamos a cortar por los sanos, ¿cierto? Aquí vamos a dar la vuelta. Sí. Lo voy a escribir mal de nuevo. Dijimos que ahí va con el coseno y a x. Ahí sí. Sí, el x en este caso iría con el seno, claro, porque el x es el opuesto. Así que el x iría con el seno y el y con el coseno. Así que quedan al revés, de razón. Voy a mantener la notación, así que voy a demorarme un tiempo más, ¿cierto? Eh, era menos 9,90. Se ve horrible. Era menos 9,97 y menos 4, era 65. 65 va. J. Y por lo tanto acá es al revés. Es menos 9,97 menos 4,65. Claro, sí, debe ser al revés. Eh, lo importante, ¿cierto? Es que se ve, digamos, lo cual es la idea, ¿no? Teniendo el vector gráfico, graficado, dibujado, viendo los ángulos, ver hacia dónde apunta y ver cómo cambia ese apuntaje, digamos, o no cómo cambia ese apuntaje, sino hacia dónde apunta, ves cómo el ángulo está puesto dentro de ese dibujo en particular, ¿no? Eh, Esa va a ser siempre la recomendación. O sea, siempre, si es que le dan un vector y les piden encontrarlas con un vector, digamos, una buena recomendación. Si les piden, si les dan un vector, graficarlo, ¿no? Ponerlo en un sistema de coordenadas apropiado y graficarlo. ¿Ya? Ya sea porque les dan un vector de esta manera, como con estos ángulos, como le dicen, al norte del este, tipo de cosas, o si les dan directamente el dibujo y el ángulo. Acuérdense que en este problema les dan el dibujo y les dan el ángulo, así que no tienen mucho que, digamos, o sea, no tienen que ver cómo va el vector, o se lo dan. Pero en cualquier manera siempre es útil dibujar el vector, así que dibújenlo, les ayuda. ¿Sí? Y en este caso entonces llegamos a las componentes rectangulares del vector en el plano, que era el vector A, que está en el tercer cuadrante, así que tiene todos sus componentes negativos. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Alguien, alguna duda? Ahora sí lo puse bien, ¿cierto? También puesto en el orden, no sé si... Sí, yo sabía que iba a durar, eventually, porque... Sí, Tengo otra duda, profesor. pregunta. En la calculadora lo hice con degree, no sé si está bien Ujú, dicho en inglés, y me da los ujú. resultados que usted dice, porque usted dijo que era con grados, ¿o no? Ahí dan Sí, otros resultados. ¿Sí? sí, sí, porque acá estamos trabajando con grados sexagesimales, entonces hay que trabajar con degrees, que creo que son los grados sexagesimales. Ah, ok. Digo creo porque si la memoria no me falla, creo que hay algunas calculadoras que tienen programados los grados centesimales, que nosotros no lo ocupamos ni por si acaso. Por eso, eh, y hoy la otra alternativa es que tienen radianes. Nosotros no estamos ocupando radianes en este momento. ¿Ya? Eh, Eso. Así que sí, pues en degrees les da el resultado. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? ¿Quedó claro? ¿Estamos bien o no? Eh, ya, eso. Eh, si tienen alguna duda, alguna consulta, háganla. Eh, ese ejercicio de ahí, entonces voy a hacer. ¿Cuánto se puede hacer? Uno más porque por tema de tiempo. Uy. Eh, eh,
voy a hacer el ejemplo, el C. Voy a hacer el C y después voy a hacer otro ejercicio. Entonces, veamos el vector, el C de este ejemplo. Lo voy a dibujar mientras. Fíjense que el C tiene, hay una cosa media tramposa, entre comillas, de cómo está dibujado el eje. Dibujado así, ¿cierto? El vector G está dibujado así y como digo, esta parte es casi pura geometría, así que ahí va el Y, ahí va el X y está este vector de aquí, este vector sí, teta que está acá. Y aquí G es igual a 9,8, no sé si les suena ese valor. Y teta es igual a 30 grados. Déjenme hacer el dibujo. Ahí sí. Ese es más o menos el dibujo. Por supuesto, bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Ese es el valor de el valor de la aceleración de gravedad. Pero tenemos, lo importante es que tenemos ese sistema coordenado que está ahí. Fíjense que el sistema está un poco inclinado. Y nos dan ese ángulo teta y además el enunciado dice que este vector, este angulito de aquí es 90 grados, así que lo podemos ocupar para nuestros malévolos fines. Entonces aquí la pregunta es cómo ocupamos el dato de que ese ángulo teta que está ahí lo traslademos hacia un ángulo que nos sirve dentro del dibujo. En este caso no. Se realizaría de la siguiente manera. En este ejemplo, ¿cierto? Tenemos ahí, fíjense que en este triángulo de acá, en este triángulo, el triángulo de la izquierda es un triángulo, así que los ángulos interiores suman 90, 180, así que, y además este ángulo acá es un ángulo recto, porque lo decía el enunciado particular, es un ángulo recto, así que de tal manera que este ángulo de acá arriba, este de aquí, que yo voy a llamar alfa, de aquí se sabe por la geometría, ¿no es cierto?, que alfa más teta más 90 tiene que dar 180, que son los ángulos interiores de un triángulo. No están viendo bien, fantástico, ahí sí. De nuevo, porque esos son los triángulos, los ángulos dentro de ese triángulo rectángulo. Y de tal manera que aquí uno puede despejar este teta de acá. O sea, el alfa, que yo llame alfa, y de aquí si lo despejamos, dado que teta vale 30, el alfa entonces en este calculito valdría 60 grados. Y con el alfa valiendo 60 grados ya podemos ocupar nuestras proyecciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este vector lo podemos proyectar entonces en el sistema coordenado de la manera que ya lo hemos visto, así. Donde este sería Gx y este sería Gi. Ahora lo escribí bien, ¿cierto? Sí, ahora lo escribí bien. Y nuevamente, como nosotros tenemos el ángulo alfa de ahí arriba, lo voy a escribir con azul. Este ángulo alfa de arriba, ya que lo tenemos, lo podemos ocupar para nuevamente obtener las componentes de G y nuevamente el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Dado el dibujo, que de nuevo va a ser circunstancial, aquí tenemos Gx y Gi. En este caso Gx se iría con el cateto adyacente, así que Gx iría con coseno del ángulo que yo llamé alfa, ¿cierto? Va a quedar al revés del de arriba. Sí. Y Gi va a ser G por el seno de alfa. Nuevamente aquí lo que tenemos es la proyección de los vectores y ese ángulo, el ángulo alfa, el ángulo en azul, que se ve poco porque quedó medio rayado encima.
pero es el ángulo que está ahí arriba, que es el que forma el vector G con el eje X. Ese es el ángulo que estamos ocupando ahora. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor. Ahí está. Y por tanto, Gx va con el cateto adyacente, porque es la proyección sobre el eje X, alfa, de alfa, ¿cierto? Y Y iría con el cateto opuesto, que va con el seno, ¿cierto? Y sí, va con el seno. Y tenemos todos los datos, entonces G 9,8, esto además tiene unidades, ¿cierto? Metros partido segundo cuadrado. 9,8 metros partido segundo cuadrado por el coseno de alfa, y habíamos encontrado que alfa varía a 60, ¿no? Por el coseno de 60 y 9,8 por el seno de 60. De tal manera que estos valores son 9,8, 9,8 por el seno de 60, el seno de 60 es 8,48. 8,49 y 9,8 por el coseno de 60. Confírmeme, es 4,9. Es exactamente 4,9. Y entonces eso significa que el vector G, por lo tanto, el vector G va a tener, y nuevamente, fíjense, no sé si lo están viendo. Sí, lo están viendo. Fíjense nuevamente que el vector G, la construcción coordenada, tiene sus dos componentes en negativo, en los negativos del... el G apunta al negativo tanto del Y como del X, así que las componentes rectangulares van a ser otra vez Gx, ¿cierto? Que es menos 4,9 menos 4,9 y menos 8,49 J, y esto tiene unidades de medida, así que esto es en metros partido segundo al cuadrado. Nuevamente la misma lógica que la misma lógica del ejercicio anterior, y también en este caso dar los dos negativos, así que no hay tanto problema, ¿de acuerdo? ¿Una duda, consulta? Bueno, por un tema de tiempo voy a ir avanzando. En general los ejercicios de vectores van a ser siempre así parecidos, ¿cierto? Siempre van a haber aplicaciones de eso, de cómo se proyectan los vectores, cómo se encuentran las componentes de los vectores, que es proyectar, siempre va a ser proyectar sobre los ejes. Y a veces es encontrarlo al revés, ¿cierto? A veces puede ser tener las componentes del vector, como en el ejemplo que vimos acá, ¿cierto? Y hacer la proyección al revés, cuando el ángulo es la incógnita. Y la gracia de esto es que esto nosotros lo podemos complementar lo podemos combinar con las definiciones de cinemática. Entonces voy a ver cómo se complementa esto con las definiciones de la cinemática mediante este ejemplo que está, ese ejemplo, ¿no?
Este ejemplo que está acá. Este ejemplo es un ejemplo hecho de las cosas que les he ido enviando, ¿no es cierto? Les he ido subiendo a la plataforma. Aquí hay un ejemplo hecho. Y veamos cómo este ejemplo se combina, ¿no es cierto?, con las dos cómo se combina con las dos cosas, cómo se combina el desplazamiento, cómo se combina todo eso y con vectores. Entonces tenemos esta definición de cinemática, se llama definiciones cinemáticas, la guía creo que se llama def cinemática en la plataforma. Un automóvil se mueve con rapidez constante de 90 km por hora hacia el oeste durante 30 minutos. Después lo hace durante 20 minutos en dirección 60 grados al norte del este y finalmente hacia el sur durante 40 minutos. Utilizando un sistema de referencia con eje X apuntando hacia el este y eje Y hacia el norte, obtenga el desplazamiento total del automóvil, la distancia total recorrida por el automóvil y la velocidad media del automóvil, y con la indicación de las cifras significativas que generalmente va a aparecer. Acuérdense que en general, sobre todo pensando para la solemne, estas cantidades estas materias se van a combinar. ¿Bien? Veamos este ejemplo, y cierto, este ejemplo está realizado. Después podemos hacer, por supuesto, uno que no esté realizado para que lo calculemos, digamos, de cero. ¿Ya? Entonces, los desplazamientos son 3. Fíjense que se mueve con rapidez constante de 90 km por hora hacia el oeste durante 30 minutos. Ese es el primero, aquí está. Entonces, la solución. El desplazamiento total del automóvil lo tenemos sumando los 3 desplazamientos. O sea, acuérdense que el desplazamiento total es la suma de los desplazamientos, ¿cierto? Porque aquí estamos calculando, ojo que estamos calculando el desplazamiento total, no el desplazamiento medio, que sería restar ¿cómo se llama? El final menos inicial. Claro, el final menos el inicial. Que además no lo tenemos el final menos el inicial. Así que en este caso, entonces, nuevamente tenemos el desplazamiento total, que sería la suma de los desplazamientos. En ese caso, cuando tenemos el caso normal que nosotros vimos, el desplazamiento total es, como bien me dijiste, el final menos el inicial, pero no tenemos el inicial, lo tenemos, pero el final no. Así que vamos a contar el desplazamiento total de esta manera, y ojo que después le voy a hacer un comentario al respecto. Entonces, el primer desplazamiento, el R1, durante 30 minutos, es decir, media hora. Esto es una cosa que no... Bueno, aquí viene la primera parte del cálculo, ¿cierto? Déjenme pasar acá. ¿Dónde está? Lo que quería pasar era acá. Entonces, en la primera parte, ¿se acuerdan que nosotros vimos, cierto? Y hemos visto vimos la siguiente relación, que la velocidad media, en clase la vimos con otra notación, pero permítanme escribir como velocidad media, era el desplazamiento total, perdón, la distancia total, la distancia recorrida, partido el tiempo de recorrido. ¿Se acuerdan? Lo vimos en clase. Por supuesto que si tenemos esta definición para la velocidad media, igual a la distancia total recorrida partido del tiempo, de acá podemos despejar cualquiera de las variables que nosotros quisiéramos despejar. En particular, la distancia recorrida. La distancia recorrida es cosa de multiplicar el tiempo, ¿no es cierto? Que sería la velocidad media. Más bonito, ¿sí? La velocidad media por el tiempo que se demora en recorrer. Ya, eso es porque acuérdense que esto vimos, de la izquierda lo vimos en clases, pues la velocidad media es la distancia total recorrida a partir del tiempo. El tiempo lo podemos pasar multiplicando para que encontrar la distancia total recorrida, si es que nos dan la velocidad media y el tiempo. De hecho, eso es justo lo que hace el ejercicio aquí.
Acá en el ejercicio nos dicen que el automóvil se mueve con rapidez constante, bueno, rapidez media, de hecho, porque buen punto. Rapidez media, que es constante, así que la rapidez media y la constante es la misma, porque no tenemos vectores, así que la distancia total recorrida, teniendo la rapidez media, perdón, y el tiempo que se demora en recorrer, con eso podemos encontrar entonces la distancia total recorrida multiplicando estas dos cantidades. Esto es lo que hace precisamente acá. Tenemos el primer desplazamiento que durante 30 minutos, que son media hora, ¿cierto? El automóvil avanza esta cantidad. Aquí hay un poco de abuso porque este es la distancia total recorrida, así que esta parte no es vectorial. Esta línea no es vectorial, pero el valor de este desplazamiento es la velocidad, entonces la velocidad media, que en este caso es constante, por el tiempo recorrido. Entonces sería 90 km por hora por la media hora que se demora en avanzar, esos son 45 kilómetros. Y como son tres cifras significativas, es 45,0. ¿Por qué 3? Porque el 90,0 tiene 3, los 30 minutos también tienen 3. Así que son 45 minutos. Y como avanza hacia el oeste, y por cómo está construido el sistema coordenado, donde el eje X apunta al este, y primero avanza hacia el oeste, hacia el lado opuesto, es que el primer desplazamiento es menos 45,0 hacia el eje Y. Y por las unidades de medida, fíjense que aquí estamos combinando todo, se dan cuenta, estamos viendo cinemática, estamos viendo desplazamiento, estamos combinando los conceptos de velocidad, o sea, de rapidez, en este caso rapidez media, con distancia recorrida. Estamos viendo cambios, estamos viendo unidades, estamos viendo, ¿cómo se llama? Cifras significativas. Así que en este caso el primer desplazamiento, que es hacia el oeste, y estamos viendo vectores, por supuesto. Y dado que el eje Y apunta hacia el este, entonces el primer desplazamiento apunta en el menos 45,0 y kilómetros. Ese es el primer desplazamiento. El segundo desplazamiento es la misma lógica, la velocidad de nuevo es la misma, tenemos la rapidez constante de 90 km por hora durante 20 minutos, así que la norma o el largo del vector desplazamiento o la distancia recorrida en este proceso es la velocidad por el tiempo. 20 minutos son 0,33 horas, 3 horas, muchas 3 horas. De tal manera que si uno multiplica el resultado por 90, esto es 30 kilómetros. Y aquí, por supuesto, queda con 3 unidades, con 3 cifras significativas, 30,0. Y avanza 60 grados al norte del este. Si uno lo tuviera que hacer gráficamente, ese ejercicio, este de acá, y uno tiene el sistema coordenado, ¿cierto? Apunto una cosa así, ¿cierto? Permítanme que lo haga así un poco rápido. Este es el eje X, pero es el este, ¿cierto? Este es el norte. Les dice que el desplazamiento apunta a 60 grados al norte del este. Entonces, si es al norte del este, ustedes parten en el este y cuentan 60 grados. Es decir, parten aquí y cuentan los 60 grados desde el este hacia el norte, es decir, hacia allá. Y por ahí están los 60 grados. Entonces, ese es el ángulo de 60 grados. A eso se refiere con al norte del este. O sea, hacia el norte desde el este, o partiendo del este. ¿Sí? Y efectivamente, ahí se ve en el gráfico el R2 en verde. Efectivamente apunta en la misma dirección que yo le mencioné, que es básicamente al primer cuadrante. Y como apunta el primer cuadrante, acá otra vez, para obtener las componentes triangulares hay que proyectar, o hay que hacer el juego con las funciones trigonométricas. Aquí de nuevo consideramos la componente esta de aquí, la componente esta de acá. Esta de arriba va a ser el vector que voy a llamar solamente B por ahora.
se llamaba R2, ¿cierto? R2. El de acá arriba, ¿no es cierto? Es el R2X y este de aquí es el R2Y, correcto, sí. De tal manera que hay que hacer de nuevo el juego con las funciones trigonométricas R2X y R2Y. Y dado que tenemos ese dibujito, el R2X es con el cateto adyacente, así que es con el seno, ¿cierto? R2, pero si tengo la respuesta acá. Es con el coseno, porque es el cateto adyacente. R2 coseno de 60 grados. Y el I, que es con el cateto opuesto, ¿no es cierto? Es con el seno. Con el seno de 60. Wow. 60 grados. De nuevo, porque hay que saber dibujarlo, hay que saber encontrar el ángulo y luego hacer el mismo juego con la proyección que hicimos en los ejercicios de delante. Y efectivamente, pues acá está. El delta R2, que es el desplazamiento, el segundo desplazamiento desde este punto hasta el otro. Aquí está la componente en X, justamente 30, que es el largo, lo habíamos calculado aquí, este es el largo, aquí le falta la norma, ¿cierto? Esta es la norma. La distancia total es 30 por el coseno de 60, con el cateto adyacente, y más 30 por el seno de 60. Esto está en kilómetros, de la unidad medida, y de tal manera que el resultado es este de aquí. Este es las componentes, perdón, que son las componentes rectangulares de este vector, ¿no? Aquí está. Y el tercer desplazamiento, la misma idea. Fíjense que el tercer desplazamiento es hacia el sur durante 40 minutos, así que va directamente hacia la dirección negativa del eje Y, por cómo se construye el argumento, el sistema coordenado. Y en la norma del vector es otra vez la misma velocidad por el desplazamiento total, que en este caso son 40 minutos, perdón, es la velocidad por el tiempo que se demora en recorrer, eso es para encontrar la distancia total. Son 40 minutos de recorrido, es decir, 0,66667 horas o 2/3 de hora, si lo quieren poner en un número fraccionario. De tal manera que ustedes lo multiplican para obtener el desplazamiento, la distancia recorrida, en este caso, la velocidad por el tiempo que se demora, la rapidez, perdón, por el tiempo que se demora en recorrer, son 60 kilómetros que recorre en total de distancia, y por lo tanto el desplazamiento, como es hacia el sur, es este vector de acá, donde delta R es menos 60,0, 3 cifras significativas, por J, que apunta hacia las negativas del I, y la unidad de medida, que es el kilómetro. ¿Ya? Entonces, de tal manera que el desplazamiento total, en este caso, va a ser la suma de los desplazamientos, es esta de acá. Aquí está el primer desplazamiento, se desplaza hacia menos 45,0 I, más el segundo desplazamiento, que es este vector de acá, más el tercer desplazamiento, que tiene un menos, y el resultado de esto se suma por componentes, es la suma de vectores tradicional, la I con la I, es decir, S menos 45 con S 15, eso es menos 30, y la J con la J, es decir, S 26 con S menos 60, eso da menos 34. Efectivamente, aquí está el resultado de, ojo que este es el desplazamiento total. Es menos 30,0 I menos 34,0 J. Y se puede demostrar que haciendo el mismo juego de las proyecciones, pero al revés, se puede demostrar que SR son 45,3 kilómetros, que es la norma del vector. Eso se hace con la raíz de las componentes al cuadrado. Y el ángulo habría que
a obtenerlo de las proyecciones. ¿Bien? Para hacer eso, entonces, esa parte, para obtener esta línea de aquí, lo que habría que hacer es tomar este vector de acá, dibujarlo para que les dé la idea y en base a eso encontrar los ángulos que forman con el sistema coordenado. Permítanme hacerlo para orientar eso, para quienes quieran profundizar en esa parte, ¿cierto? Y en el cuadrante 3, ¿cierto? Sí, ya en el cuadrante 3, efectivamente las dos componentes son negativas, así que eso les simplifica bastante porque con eso ustedes ya pueden hacer, ¿cierto?, su dibujín. Pueden hacer, bueno, ya sabemos que está la componente 3, así que voy a hacer un dibujo así como eso para allá, allá está el X, ahí está el Y, y efectivamente el vector resultante va a estar en la componente 3 porque las dos componentes son negativas, así que va a apuntar. No sabemos el ángulo, así que voy a montar más o menos en el medio. Hay que calcularlo, ¿cierto? No hay problema. Ese sería, ¿cómo le llamaron aquí delta R? Y acá uno pone las componentes, ¿cierto? Sabemos cuánto vale. En el X es 30, bueno, menos 30. En el Y era menos 34. Por lo tanto, este de acá, ¿cierto? Este de acá que es delta Rx menos 30. Lo escribir más bonito o menos feo, depende de cómo lo veamos ver. Menos 30,0. Este de acá que es delta Ri. Delta Ri. Bueno, aquí en este caso sería sin signo, ¿no? Que sería 34,0. En este caso sería como sin signo, o sea, solo como la componente, ¿sí? Y acá ustedes podrían querer escoger, ¿qué pasó? Podrían querer escoger alguno de los ángulos que podrían escoger, son dos, ¿cierto? Podría ser este, y cualquiera de los dos que calculen, quedémonos con el que yo llamé alfa acá, tendrían entonces que nuevamente proyectar, saber aquí que delta Rx, delta Ri, delta Rx, bueno, de acá en realidad no necesitan eso, ¿cierto? Aquí necesitan, para ir al ángulo, me voy a saltar ese paso, que alguna vez en clase lo hicimos, pero como tenemos las componentes, en realidad nosotros necesitamos tanto, bueno, hay dos alternativas, ¿cierto? Una es esta de acá, la voy a escribir, una es delta, la voy a hacer igual, Ri. El delta Rx sería R, voy a poner la norma, pero se llama delta R. Es la norma de delta R por el X sería con el coseno. Y delta R por el seno. Corríjanme si confundí de nuevo las funciones trigonométricas, por favor. Creo que no, pero si me equivoqué, por favor, Está bien. Ya, muchas gracias. Sería así. Y con eso sacan los ángulos. Y aquí, bueno, de aquí lo pueden hacer así. Y de aquí lo pueden, como tienen los valores, conocen los valores de estos delta, ¿cierto? Esto es igual a el delta X, ¿cierto? Es 30. Así sin signo, ¿cierto? Bueno, 30,0. Y el delta Y es 34,0. Los tienen, los podrían dividir, ¿cierto? Podrían dividir el de arriba con el de abajo. Pero no, al revés, podrían dividir el de abajo con el de arriba, podrían hacer esto. Delta R seno de teta partido delta R coseno de teta. O al revés. Se me olvida cuánto vale la tangente. Seno partido coseno.
Y eso sería igual a 34,0 partido 30,0. Y del lado izquierdo, o sea, R se van a cancelar. Y seno partido coseno en la tangente. En la tangente de teta. De tal manera que el ángulo teta sería la arcotangente de 34,0 partido 30,0. La función arcotangente en las calculadoras suele aparecer también como tangente a la -1. No lo están viendo en la pantalla, por supuesto. Ahí sí. Esto aparece como tangente a la -1 de 34,0 partido 30,0. No, la tangente a la -1 porque es el inverso de la tangente, no es porque sea dividido la tangente. No se van a equivocar que eso nos confunde a todos. Y por supuesto que la norma de este vector, no me queda espacio. No me queda espacio. La norma del vector, si la quisieran encontrar, la norma de delta R es la raíz de delta Rx al cuadrado más delta Ri al cuadrado, es decir, es la raíz de 30, bueno, menos 30,0 al cuadrado más menos 34,0 al cuadrado, que es la fórmula clásica de la norma de la raíz. No voy a hacer el cálculo por ahora, pero acuérdense que esa es la fórmula de encontrar la norma y así encontrarían entonces esta línea de acá abajo, que no es trivial. Esto de que este ángulo, este vector R de aquí, que nosotros lo tuvimos de la manera quizá más sencilla, que es pasarlo a componente y sumar. Y yo también creo que es la más sencilla. Lo podemos escribir también así, como el vector R que tiene ese largo, que básicamente debe ser el resultado de las raíces que yo le escribí, de la raíz de 30 al cuadrado más la raíz de 34 al cuadrado, y el ángulo θ que le escribí, que es este 48, debiera ser este 48,6. Ojo que dice al sur del oeste, bueno, dice al sur del oeste, así que justo el ángulo que yo puse en el dibujo, si lo vemos acá, en el dibujo que yo hice, efectivamente yo ya he puesto el alfa ahí, al sur del oeste. Otra vez no se ve. Ahí se ve. Justo el alfa que yo puse apunta hacia el sur del oeste, porque es el sur del oeste. El oeste está hacia la izquierda y apunta hacia el sur. Si hubiésemos elegido el otro ángulo, el ángulo va a dar el complementario, es decir, 90 menos el ángulo que da el ejercicio, y en ese caso sería el ángulo al oeste del sur, porque sería el ángulo que forma con el eje Y, y sería al oeste del sur, porque desde el sur vamos hacia el oeste. En este ejemplo, donde yo puse el ángulo alfa, desde el oeste vamos hacia el sur. O sea, partimos en el oeste, vamos hacia el sur. Por eso el ángulo es al sur del oeste. ¿Ya? Ahí está. ¿Una duda, consulta? ¿Quedó claro más o menos con eso? Bueno, y si lo piensan bien, lo que nosotros hacíamos normalmente en clase, y lo hicimos harto, es entender el desplazamiento total como el final menos el inicial, el punto final menos el inicial. En este caso nosotros sumamos los desplazamientos, pero eso es porque nosotros no conocíamos el punto final ni el punto inicial sí, porque uno puede simplificarse la vida, decir que parte en el origen, pero el punto final no lo conocíamos. Dicho de otra manera, lo que hicimos acá al encontrar el desplazamiento total es precisamente encontrar el punto final. Acuérdense que acá la suma de vectores, si uno se desplaza, se mueve de aquí para acá, después se mueve de aquí para acá, y después se mueve de aquí para acá, la suma de vectores te da las coordenadas del vector final. Así que, o del punto final. Así que precisamente lo que hicimos en este ejemplo, dicho de otra manera, es encontrar el punto final del desplazamiento. Entonces, claro, si nosotros hubiésemos conocido de antemano cuál es el punto final, tendríamos que haber hecho lo de siempre, que es final menos inicial, que es el desplazamiento total, que fue lo que ocupamos en clase, con la salvedad que en este caso la lógica nos indica que, o sería conveniente, que el punto inicial esté en el origen.
Si el punto inicial está en el origen, el final menos inicial básicamente o sea, tiene sentido, pero es hacer un paso más porque el inicial es 0. Es 0,0. Y el final es el final. Y en ese caso, entonces, volveríamos a tener este resultado de acá, porque este vector de desplazamiento es precisamente la posición final a la que se llega, porque el desplazamiento total indica la posición final. Así que el final menos inicial quedaría la resta de este con el 0, con el origen, que sería el mismo valor. Es muy parecido a lo que hicimos con el problema de la cinta de... Solo hicimos en clase con el problema de la cinta del avión, del aeropuerto, de la persona que avanzaba, ¿no es cierto? Después volvía, ¿ya? En la línea recta. En este caso, al final también eventualmente calculamos el final menos inicial, pero el inicial lo poníamos en el origen. ¿Sí? No había tanto que... No era tan complicado. ¿Ya? Eso. Entonces, ese sería el desplazamiento total, es decir, o dicho de otra manera, la posición final, dado que la posición inicial era el origen. De nuevo, esta es la posición del final, así que el desplazamiento total puede ser este menos el inicial, que es el origen. Ese sería el desplazamiento total, la distancia total recorrida. En este ejemplo preguntan por la distancia total recorrida por el automóvil. La distancia total recorrida, nuevamente, es la suma de las distancias recorridas. Acuérdense que la distancia es la suma de las normas de los vectores de desplazamiento. Esto también lo vimos en el ejemplo de la cinta transportadora o sea, perdón, no era una cinta transportadora, era en el ejemplo de la manga del aeropuerto, la manga, ¿cierto? De la persona que iba y volvía. Entonces el desplazamiento total habría que sumar la distancia recorrida, que era la distancia de ida, y la distancia de vuelta. En este ejemplo es lo mismo. La distancia total recorrida es la suma de las tres distancias, que sería la suma de las normas de los vectores de desplazamiento de estos tres. Acá están, la suma de uno, más la suma del otro, más la suma del otro. El primero, y ese cálculo ya lo hicimos, el primero era 45 kilómetros, el segundo era 30 kilómetros, la norma del desplazamiento, es decir, la distancia recorrida, y en el tercero era 60 kilómetros, y es sumar los tres. Acá están, ¿cierto? Es 45 el primero, más 30 el segundo, más 60 el tercero. La suma es 135 kilómetros, que es la distancia total recorrida por el automóvil en este ejemplo. ¿Ya? Nuevamente es la suma de las distancias. Las distancias son las normas de los desplazamientos. Y finalmente, en este ejemplo pedían la velocidad media. La velocidad media entonces va a ser esta definición de acá. Acuérdense que la velocidad media es el desplazamiento partido del tiempo que se demora en desplazarse, y por lo tanto es el vector. La velocidad media es un vector. Va a dar el vector de desplazamiento, que es menos 30 y menos 34j, que es el ejemplo o sea, que es el vector de desplazamiento que ya encontramos, y partido del tiempo que se demora en recorrer toda esta distancia, o en dar todos estos desplazamientos, que es la suma de los tiempos que se demora. En el primero se demoraba 5 segundos, bueno, aquí está escrito en segundos, ¿cierto? ¿Dónde está? Ah, lo dice el enunciado. Son son 0,5 segundos, no son 0,5 segundos. No, esto está en horas. Porque no es 0,5 segundos, es media hora. En hora, profe, en hora. ¿Cómo? Ah, sí, es media hora. Sí, Hora, sí, sí. gracias. Sí, estos son horas. Aquí, este segundo de acá son horas. Así que lo sumamos en horas, lo escribimos en kilómetros por hora, 0,5 horas más 0,3 horas más 0,677 horas. Estas dos suman 1, más estas son media hora, 1,5 horas, exacto, media. Así que esta velocidad media del automóvil en kilómetros por hora es el desplazamiento partido 2. Perdón, dividió 1,5, perdón, no dividió 1,5. Eso es 1,5 es 3 medio, por eso estaba pensando 2. Esto es 1 hora y media, eso, 1 hora y media.
Esto es de 1 hora y media y por lo tanto el desplazamiento partido la hora es menos 20, que es menos 30 partido 0,5, y el menos 22,7, que es el menos 34 partido 1,5. Y si hubiera que transformar a metros por segundo, se puede hacer, habría que usar el método, ¿cierto?, el método del factor de conversión, que es la recomendación, ¿no es cierto?, para hacer esta transformación de acá. Tenemos el valor, ¿no es cierto?, es ¿cuánto era? Menos, ¿yo qué? Se ve feo, ahí sí, menos 20,0 y menos 22, se ve feo de nuevo, menos 22,7 J. Esto está en kilómetros por hora. Y esto, pero si lo vieran sería más entretenido, ¿no? Ahí sí. Ahora sí lo ven. Y esto lo transformamos en la recomendación del chef por el método del factor interno, no, del factor de conversión. Este número que vale 1, que se multiplica para poder cancelar las unidades. El kilómetro lo pasamos a metros. Sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros. Metros, kilómetros. Y además sabemos que una hora tiene 3600 segundos. A propósito, una cosa que no le he comentado y la tengo que comentar, y traten de recordármelo mañana porque no lo he comentado. Respecto al tema de las cifras significativas y todo ese tipo de cosas, las conversiones de unidades son prácticamente números exactos. Por ejemplo, un kilómetro tiene exactamente 1000 metros y una hora tiene exactamente 3600 segundos. Entonces, al hacer la conversión de unidades, los factores de conversión no entran necesariamente, no entran de hecho, o entran, bueno, no entran en el juego de las unidades, de las cifras significativas. Las conversiones de unidades tienen cifras significativas exactas. Así que no tienen que ocuparlas para contar los cambios de cifras significativas. Se los comento, insisto, no he revisado los tests, quizá ahí puede que hayan cosas de ese estilo, no sé si las alcance a revisar mañana también. Espero revisarlos para el lunes para tener un buen feedback para la solemne, pero estos días tengo que estar escribiendo la solemne, bueno, escribiendo mi ejercicio que me corresponde, eso lo vamos a conversar mañana, pero eso, para que lo tengan en cuenta ya. De nuevo, les recuerdo también que yo les puse a disposición la pauta y las soluciones para que la tengan del taller 1. Así que acuérdense de eso. Entonces, para hacer la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo, ocupamos el método del factor de conversión, de tal manera, ¿no es cierto?, que en este caso el kilómetro se va a ver con el kilómetro, la hora se va a ver con la hora, y la componente, digamos, la condición vectorial del vector no va a cambiar, 22,7J, y esto queda, si hacemos la división del 1000 partido 3600, es 1 partido, 1 partido 3,6. Y esto queda en metros por segundo. Perdón. En metros por segundo. Y al hacer la división, entonces se encuentra el resultado que está en el PDF, que es menos 5,56 y menos 6,30 J en metros partido segundo. Y con eso se termina ese ejercicio. Acá quizá lo que podría, bueno, y aquí hay la agregan de nuevo, habría que hacer esa parte. Aquí dice de manera equivalente, la velocidad media son 30,2 kilómetros por hora, o bien 8,4 metros por segundo, esa es la norma del vector.
en la dirección θ igual 48,6 grados al sur del oeste. El ángulo, por supuesto, que es el mismo que el desplazamiento. Fíjense que el vector de velocidad media es, de hecho no es tan difícil calcularlo en ese sentido, porque el vector velocidad media es el vector desplazamiento partido una constante. Es decir, es un vector multiplicado, dividido, multiplicado, es lo mismo, ¿cierto? Por una constante. Un vector multiplicado o dividido por una constante es simplemente cambiar el largo del vector. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, les recuerdo que multiplicar por una constante un vector solo aumenta o disminuye su norma, su largo. Y por esa razón, fíjense que acá la dirección es la misma, 48,6 grados al sur del oeste, que es precisamente la dirección que habíamos encontrado del vector anterior. Entonces, de hecho, acá lo pueden, bueno, de hecho acá lo hicimos, pues aquí, fíjense que acá dividimos el vector desplazamiento por una cantidad, así que no hicimos mucho. Para obtener la velocidad media, ¿ya? Y acá lo único que podría ser como un adicional, este documento creo que no se los... Ah, no, sí, se los dejé a disposición. Hay un documento que se lo voy a poner a disposición más o menos luego. Quizá lo único que se podría agregar de este ejemplo es la rapidez media, porque acá está calculada la velocidad media, ¿ya? Y creo que con eso lo cierro, creo que estamos medio en la hora, no sé si están de acuerdo. Si tienen más preguntas, hagan las preguntas siempre las contesto. Aquí lo que sí, con esto lo cierro con la rapidez media. La rapidez media. ¿Se acuerdan que la rapidez media era V sub m sin vector? Era la distancia recorrida partido el tiempo de recorrido, y la distancia total recorrida en este ejemplo está calculada, se calculó en el punto distancia total recorrida, así que son 135 km por hora, claro, 135,0 kilómetros por hora, naquera. 105 kilómetros, y partido el tiempo total de recorrido, que el tiempo total de recorrido ya lo hemos dicho, era 1 hora y media. Partido 1,5 horas. Así que la velocidad media, o la rapidez media, perdón, es esa cantidad que, si me apoyan con el cálculo, se los agradecería. Yo por mientras voy a calcular acá. Es 135 dividido 1,5 es 90. 90,0. No, 90. Yo creo que es 90,0. ¿Dónde quedó el cosa? Bueno, pero es 90 kilómetros por hora. Y esa es la rapidez media. ¿Ya? Y de nuevo, es el desplazamiento total, o sea, la distancia total recorrida a partir del tiempo, 90 kilómetros por hora. Esa fue la rapidez media. Y esto igual tiene sentido. Obviamente en este ejemplo no lo calculan porque eso estaba en los datos. Porque el cuerpo se movió con una velocidad constante, una rapidez constante. Así que era obvio que el resultado no iba a dar así. Si dado que se mueve con una rapidez constante, la rapidez media es la rapidez constante. Así que con esto también comprobamos que nuestro resultado va por un buen camino, dado que esta distancia nos dio la que nos dio, y dividió el tiempo que se van a recorrerlo, volvimos a la cantidad inicial, que era lo esperable. Eso. ¿Tienen más? ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Va quedando claro esto? ¿A quién le llegó el WhatsApp? A mí. Le quería preguntar por la guía, si es que esa, así a la rápida, no la encontré en la plataforma. No sé si esa la va a compartir o esa es... ¿Esta? ¿Sí? Esta está, a ver, déjame confirmar. A ver, yo estoy casi seguro que las subí todas, pero si no, déjame confirmar. Eso está unidad 1, clase 2, material adicional. Esta es, no, miento. Esta es la clase 3, unidad 2, clase 3. En la clase 3 no me apareció nada, solo en la clase 2 ya. En la carpeta, sí. Qué raro, porque en la clase 3 es la que aparecen más cosas. Chuta. Aquí, a mí me aparecen acá en la clase 3, ojo que es el... Miento, profe, aquí está.
Ah, y ahí está, sí. Ahí están, fíjate que fíjense, y los compañeros también, que hay harto material. Sí, Hay ahora lo pillé, dos, profe. sí, hay 3 guías de ejercicio. Voy a subir una más que tiene los mismos ejercicios, pero puede que tenga alguno diferente, así que puede que les sirva, que es, no me acuerdo cómo se llama. Ah, esta de acá es un documento que tiene, no lo están viendo obviamente. Ah, no, se están viendo. Es un documento que tiene, creo que recoge todos los ejercicios, pero creo que los ejercicios de cinemática son diferentes. No, este es el mismo. Pero igual se los voy a poner a disposición porque si aparece algún ejercicio diferente les va a ayudar. ¿Ya? Ahí tienen que revisarlo entonces. Está en la guía de ejercicios resueltos de esta clase. Hay 4. Ayer creo que subí 2 más. O una más, no recuerdo. Creo que una más. Que son los de movimiento rectilíneo y movimiento acelerado. Eso no lo hemos visto. Mañana lo debiéramos ver. Lo tenemos que ver. Eh, y con eso cerramos la materia para Solemne 1. ¿Ya? Eh, Creo que van a ser solo ejercicios. Eh, Digo creo porque, insisto, eso depende de la coordinación central, pero en este caso van a ser solo ejercicios. Van a ser ejercicios más o menos como los que hemos visto. No van a ser tan distintos a los que están ya en la plataforma con ejercicios resueltos, que lo podemos ver. Tenemos una ayudantía más y tenemos un taller más. Acuérdense que en rigor, por la planificación, nosotros el miércoles vamos a tener otro taller más, con la misma dinámica del taller anterior. ¿Ya? En clase, hacemos ejercicios en clase. ¿Ya? Ahora, si quizás necesitemos ocupar esa clase para pasar algún ejercicio, que yo lo haga y que ustedes hagan el taller, digamos, afuera de la clase, bueno, va a tener que hacerse porque no hay mucho más tiempo, pero acuérdense que la idea es que el taller se haga en clase, conmigo, con yo presente, para que pregunten y para que no, para que tengan tiempo en la sala, en la clase. Pero eso, eh, mañana aquí en movimiento rectilíneo, estas cosas de acá. Esta parece que no está en la diapositiva, pero este tipo de ejercicios son re buenos. Aquí vamos a sacar algunos. ¿Ya? Eh, Eso. ¿Qué más? ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Eh, Mira la cuestión itineraria. ¿Dónde está la partícula? Sí, eso no hemos visto cuestión itineraria. Eh, Aquí, por ejemplo, este ejemplo, en ese sentido, bastante bueno. Yo creo que no sé si están bien, digamos, con los ejemplos que están ahora. Bueno, yo creo que van a necesitar más, pero ustedes me tienen que decirme también. Yo tengo este ejercicio y lo podemos ver, eh, pero ya estamos un poco en la hora, aparte que después de ese tiempo nos empieza a cansar y a mí todavía me está doliendo la cabeza. Así que eh, aquí, en esta guía también la voy a subir. Aquí hay un ejemplo acá de movimientos rectilíneos, también son típicos ejemplos que se preguntan. Eh, Está la posición de la partícula, se mueve en línea recta con velocidad constante. La posición es menos 3 metros en t igual 1 segundo y x igual 5 metros en t igual 6 segundos. Construir la gráfica de la posición versus tiempo. Ahí está la gráfica de la posición versus tiempo. Posición menos 3 en un tiempo igual a un segundo, menos 5 en t igual 6, son los datos del problema. Así que es construir la gráfica y como se mueve con velocidad constante, en línea recta y con velocidad constante, la velocidad constante en el gráfico de posición versus tiempo es una recta. Y esta es la recta. Y la velocidad de la partícula en un movimiento rectilíneo es la recta, ¿cierto? Es la pendiente de la recta. Y la pendiente se calcula como se calcula, como todas las pendientes de la recta, ¿cierto? Es delta I menos delta X, en el gráfico. En este caso sería delta X de posición partido delta T de tiempo. Menos 2 partido 5, menos 4. La ecuación itineraria no la hemos visto, solo vamos a ver mañana. Y eso.
No sé qué más quieren que les comente, que me pregunten ustedes, alguna duda, alguna consulta. Eh, es que el mismo ejemplo. Un momento respecto. Eh, Ok, profe, esto va a quedar quedó grabado, ¿cierto? Así que sí, se está grabando, así que no se preocupen. ya. Eso, porque si no tiene más dudas, lo voy a dejar hasta acá. No me siento muy... Así que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, mañana y el miércoles tenemos tiempo para revisar todas esas consultas. Bueno, y por supuesto, durante la semana, acuérdense que tienen la plataforma, tienen el foro, donde pueden, bueno, ustedes pueden conversar entre ustedes fuera de clase y se pueden coordinar como deseen. Tienen el foro de preguntas, eh, tienen ¿cómo se llama? Tienen todas las herramientas para comunicar. Así que yo por ahora los dejo. Mañana, nos vemos mañana con más ciencia. Solo tienen que suscribirse. No, eso de creer. Y eso, los dejamos hasta acá. Cuídense, que pasen bien. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes.